canto y bailo, me acuerdo de ti. Tortuga, quiero que bailes juntito a mí. Cuando muera mi carnaval, No sé a dónde iremos a cantar. Este samba nació con mi tamboril. se alimentó de caquitas de pirigundín. Y una joven cuica. Hola chicas. Hola. Hola Dara. Qué bueno que ya llegó el día, ¿no? Sí. Hola Héctor. Hola Olga. ¿Están preparados para la pregunta? Por supuesto que sí. ¿Pueden contarnos cómo empezó Carumbecito? Bueno, tomo la palabra. Corría el año 1956 y había una persona ya un poco mayor en Carumbecito que quería formar el semillero de la institución. 1956. Apareció doña Juanita Machado. Cariñosamente la habían apodado la abuela de los Carumbecitos. A raíz de esa iniciativa de querer formar el semillero de la institución, arma Carumbecito por primera vez, con un grupo de chicos al principio no muy numeroso, pero sí muy entusiastas, y tenían la necesidad de formar ese grupo y que el mismo sea presidido por una niña que las iba a representar en el desfile ese año en el carnaval de la calle Colón. Hola. ¿Puedes contarme cómo empezó Carumbecito? Carumbecito empezó en el año 56, pero yo empecé a trabajar en el año 73 con Carumbecito. Hola Héctor, ¿ustedes saben si se dice Carumbecito o Carumbecito? Se dice Carumbecito. Sin la S final. Sin la S final, y vamos a hacerle caso y honor a la hija de la fundadora de Carumbecitos, que es Zaida Machado de Arese, que siempre machacaba a todos que la institución era Carumbecito, así como suena, y no Carumbecitos con ese final. Entonces respetemos ese legado que nos dejó y digamos Carumbecito, sin la S final. Héctor, ¿cómo fueron los primeros desfiles? Bueno, los primeros desfiles de Carumbecito fue, como te dije, un grupo muy entusiasta de chicos, bastante numeroso. Al comienzo, que iban todos fantaseados con la misma fantasía, el mismo traje tenían todos. En esa época, a su inicio, no había destaques. El destaque podríamos decir que era la reinita de comparsa o la reinita de la batería y la reina de la institución. Quiero agregarle, por ejemplo, que Carumbecito iba con el grupo de comparsa y atrás de ellos, muy cerca de la carroza de la reinita, llevaban la batería. En sus comienzos, Carumbecito más o menos tuvo 100 integrantes solo de comparsa, a lo que hay que sumarle después la cantidad de integrantes de batería, que como siempre fue al comienzo, tenían un director que era ya una persona mayor, grande, entre comillas, que era el que tenía a cargo ensayar a todos los chicos en un lugar determinado de la ciudad para que puedan agarrar el ritmo de la batería y después desplazarse en la calle Colón, que era el lugar donde se hacía el carnaval en esa época. ¿Y vos, Olga? ¿Cómo fueron los primeros desfiles? Los primeros desfiles, como dijo Héctor, fueron en la calle Colón. Y nosotros, yo en ese entonces trabajaba con Norma de Guitoni, que era la encargada de Carumbecito, y ensayábamos en el mercado municipal, en el playón del mercado municipal,
Ahí ensayaba la escuelita de samba. La escuelita de samba y la comparsa. Y éramos, como dijo el Héctor, más o menos 100, 120. A lo que le quiero agregar, Olga, a tu comentario es que habían en sus inicios 4 directores de Carumbecito, que eran Luisito Alcalá, Sí. Jorge Algamís, Niti Montañi y el Negro Ponce. Eso era. Ellos eran los que dirigían a Carumbecito. Que dirigían la batería en la escuelita de samba de Carumbecito. ¿Cuántos niños participaban? Y alrededor de 100, 120 en comparsa y unos 30, 35 en batería. Quiero decirte que los instrumentos eran bastante diferentes a los que conocemos ahora. Eran hechos en casa, con cajas de dulce de membrillo, por ejemplo, con varitas de mimbre, no con lo que ahora tenemos que son varitas de acrílico. En esa época se rompían todas las varitas, había que tener repuesto permanente. Me acuerdo que esos directores llevaban en los bolsillos de atrás del pantalón manojos de varitas de mimbre porque en el desfile se rompían y había que ir reemplazándolas. Eso tengo perfectamente en claro. Entonces eran muchísimos. Muchos, ya te digo, 30 o 35 integrantes tenía solamente la batería de Carumbecito. Muchísimo. Bastante. El ensayo, como dijo Olga, era bastante severo porque estos directores, que eran ya personas grandes, los tenían cortitos los chicos y salía una hermosa batería. Una hermosa batería. Y muy buena era nuestra comparsa. Cuando estuvimos a cargo de Minerva Nicolás, ganamos 16 años seguidos. ¿16? Sí, 16 años. Se nota que Carumbé es la mejor comparsa. Sí, no, siempre fue la mejor. Por el lujo que tenía, porque Minerva era la que nos mandaba a hacer los trajes. Y Minerva era una persona muy, muy detallista. Si vos no hacías como ella te decía, ya te daba el muestrario. Vos cuando le ibas a mostrar te decía, esto no me gusta. Y te hacía hacer todo de vuelta. Y nos hacía hacer esos medallones con la piedra en el medio y todo trabajado con misanga, con lentejuela, con un montón de cosas. Mucho trabajo. Pero nos tenía cortitos, Minerva no nos perdonaba una. Hace perdonar. Y otra cosa que siempre salió con mucho lujo. Y otra cosa que le quiero agregar a tu pregunta, Carumbecito, como dijo Olga, que 18 campeonatos seguidos sacó continuos. En esa época estaba a cargo de Minerva Nicolás, ese Carumbecito. Y muchos campeonatos, muchas copas Challenger que sacó Carumbé allá en años anteriores, le deben a Carumbecito, porque Carumbecito sacaba todos los rubros primer premio y se sumaba lo que sacaba Carumbecito a lo que sacaba Carumbé, y siempre Carumbecito era superior al puntaje que sacaba Carumbé. Al sumarse le daba el campeonato a Carumbé. Así era Carumbecito. Seguimos con el programa Carumbecito 70 años. ¿Quién fue la primera reinita? Porque yo fui la última. Sí, pasaron unas cuantas entonces. La primera reinita de Carumbecito fue en el año 1956, Laura Titina Flashland. La primera reinita de Carumbecito. 1956. ¿En serio? Un montón de años. Pasaron muchas. ¿En qué año comenzaron a trabajar en Carumbecito? Yo empecé en el año 73 con Carumbecito, que te dije que hacíamos los ensayos en el mercado municipal, pero lo que más me gustaba era el tema de carroza. Así que me dediqué más a las carrozas, pero igual a Carumbecito hacer los ensayos y a la noche con el Héctor en las carrozas. Habíamos formado un grupo con Julie Benítez,
Balbina Durruti, Alicia Yagía, Roberto Yagía, el Héctor y nuestro... Moncho Castillo, Era nuestro carrocero. Y lo teníamos que mandaba todo, era el Roberto Yagía. O sea que nos tenía muy cortito a nosotros, nos hacía cumplir, ¿sabe qué? Un día se me ocurrió, quedamos con el Héctor y hicimos todo el fondo de una carroza. La pintamos, todo contento nosotros, que quedó hermosa. Al otro día, cuando fue el Roberto, no le gustó. Dice que no le gustaba. Así que nos hizo hacer todo el trabajo de vuelta. Tuvimos que volver a pintar otra vez. Muy estricto era. Es como ahora, ¿viste? Con el que está en el galpón en este momento en Carumbé, también ustedes saben cómo es, ¿no? Bueno, yo comencé en 1976 con las mismas personas que menciona Olga. Éramos un grupo muy lindo, muy unido. Eran de diversas edades, pero todos congeniábamos con lo mismo, que era hacer la carroza. En esa época Carumbecito no tenía carros alegóricos. Era una carroza que era donde iba la soberana de la institución. A veces tenía 2 acoplados, otras veces 1, a que se ampliaba ese acoplado y se hacían obras fabulosas. Me acuerdo de un año especial, 1977, que fue el cuento de la Cenicienta que sacamos a la calle Colón, que fue una carroza que para mí una de las más lindas que tuvo Carumbecitos en todos los desfiles. Muy linda carroza. Fa, ¿en serio? ¿Y me puedes decir un poquito cómo era? Y la carroza, por ejemplo, tenía el carromato de Cenicienta, donde iba abierta en la parte superior, y de ahí la había vestido a la reinita nuestra de Cenicienta, y iba tirado por 6 corceles lujosamente vestidos, todo con el ropaje de los caballos de terciopelo rojo, los ratones que eran del cuento de Cenicienta, los lacayos, que iban vestidos por Balbina Durruti, que era una eximia confeccionista de fantasía. Vistió ella esos ratones que iban de lacayo, y después el cochero de la carroza de la Cenicienta era un lagarto que ustedes no tienen idea de cómo estaba construido. Hermosa carroza. Y a los costados de la carroza iban unas langostas tocando la corneta, haciendo el vivaz para la Cenicienta. Muy buena. Hermosa, segura. ¿Es difícil hacer esa carroza? Y llevó su tiempo. Trabajábamos en un aserradero que nos habían prestado, y me acuerdo que empezábamos a las 2 de la tarde esa carroza. Roberto Yagía y Alicia Yagía trabajaban solo a la mañana en el mes de enero en su negocio. Ahí cerraban y a las 2 de la tarde estábamos todos en el galpón, techo de zinc, chorreábamos transpiración por todos lados, y y se hizo la carroza en un tiempo bastante récord, 20 días, 25 días se hizo esa carroza. Era majestuosa. Hermosa, divina. ¿Quiénes formaban parte del grupo de trabajo y dónde se juntaban? Bueno, en la casa de Roberto Yagía nos juntábamos ahí, formaba parte del matrimonio, Roberto y Alicia, Minerva Nicolás, Balbina Durruti, Olga Zuliani, Yuri Benítez, Moncho Castillo, yo, y bueno, eso éramos los que armábamos todo el grueso de Carumbecito, y después nos íbamos de ahí. Una vez que distribuíamos todos los diseños, nos íbamos al galpón a continuar trabajando. Y los carros los hacíamos en gendarmería ahora. Antes era el regimiento de zapadores. Claro.
para donde está ¿sabés dónde es Gendarmería? Sí. Ahí trabajábamos nosotros. Y a la tarde teníamos la ayuda de los soldaditos, que era el regimiento. Ellos nos ayudaban con las carrozas a trabajar. Héctor, ¿cuál para vos fue el mejor año de Carumbecito? Qué compromiso es. Y bueno, se me viene a la cabeza dos enredos, dos temas de Carumbecito. Uno que desfiló en la calle Colón, que fue en el 1982, fue el circo de Carumbecito, magia y misterio, así se llamaba el enredo, hermoso, muy bien elaborado. Y otro fue en la avenida Frey, en el año 2001. El tema era la historia del chocolate. Para mí esos fueron los dos mejores enredos de Carumbecito. Muy bien elaborados, muy bien logrados, hermosos. Para mí, Sin dejar de lado todos los otros temas que con mucho cariño se hizo en Carumbecito. Para mí fueron los mejores. y para mí fue el de 50 años de Carumbé. ¿Gustó? Sí, me encantó. Hay que respetar el... El Gloria y... Viste que como cada uno tiene su predilección por un determinado enredo. Como me preguntaste, yo te dije los dos que para mí eran los mejores. Respeto muchísimo lo que decís. ¿Y en ese tiempo quién hacía las músicas? Qué compromiso. La música de Carumbecito, y mirá, muchas veces hizo Carlito Riguero, otras veces colaboró José Longhi, otras veces nos hizo, aunque no crean, por ahí Muñeca Acosta nos hizo algún enredo de Carumbecito. El gran el gran samba enredo de Carumbecito nos hizo también Cachabacha López Pereda, si ustedes lo han oído mencionar por ahí. Y bueno, esas personas. Estoy hablando de la época que Carumbecito desfilaba solo, o sea, independiente de Carumbé. Solo Después, Carumbecito. claro, solo Carumbecito como Carumbecito. Después ya cuando comenzó a desfilar integrado con mayores, el samba enredo era solo uno. Olga, ¿qué anécdota tenés linda para contarnos? Para mí lo mejor que fue para trabajar en Carumbecito fue el tema de los carros, como te comenté hoy. Era donde yo me sentía más realizada, pero no dejaba, viste, de atender a los chicos también, viste, atender a las madres, atender a los chicos. La verdad que fue uno de los mejores años de mi vida haber trabajado con Carumbecito. Y siempre con buenas compañías, con buenos compañeros de trabajo. O sea, en ese momento era todo hermoso. Ahora les voy a hacer un desafío para los dos. ¿Pueden nombrarnos año a año cuáles fueron todas las reinitas de Carumbecito? Eso va para el Héctor, que el Héctor es el de la buena memoria. Bueno, vamos a intentar, a ver. Y bueno, por ejemplo, la primera reinita, como ya les mencioné, Laura Titina Semboray. Después desfiló al año siguiente Cristina Arese. Después de Cristina Arese vino a desfilar María Luisa Leamís. Después de María Luisa Leamís vino con nosotros Martita Isler. Después estuvo, que hizo un papel muy importante, Liliana Lanzuolo. Estoy hablando de eso de 1961. En 1962 salió María Julia Flashland. En 1963 salió Alicia Telechea. En 1964 Titina Semboray. En 1965 María Eugenia Nicolás. En 1966 Patricia Avancini.
En 1967 Liliana Arévalo. En 1968 salió Valentina Fadón. En 1969 Coqui Zavala Di Tomaso. En 1970 María Elena Faraldo. En 1971 María Eugenia Palacio. En 1900 sigo. En 1972, porque ahí me hago un paréntesis. Ahora les digo, sigamos con la nota. Agregar algo, no sé qué. Voy a recurrir a mi machete. Recurrí a tu machete tranquilamente. Voy a recurrir. María Julia Klasland es mi tía. Y son 70 reinitas que tuvimos. En 1900 dijimos 72 fue Marisa Zavala Di Tomaso, la hermana de Coqui Zavala Di Tomaso. En 1973 Susana Martins. En 1974 María Eugenia Leonardi. En 1975 Roxana Berolín, que fue el año que comenzamos a trabajar 75 y 76 con los Yajía. En 1976 Laura Monti. En 1977 Lizzy Yajía, que era la Cenicienta que les comenté, la carroza, que fue una de las más lindas que hicimos. En 1978 Norma Fabiana Miño. En 1979 María Florencia Favila. En 1980 María Celeste Danuso. En 1981 se celebra las bodas de oro de plata de Carumbecito, y nuestra reinita fue Diana Abdul, que después salió desfilando en otra comparsa, pero bueno, no importa. 1982, el año del circo, que le dije Magia y Misterio, que es uno de los enredos que a mí más me gustó, fue Luján Hernández. En 1983 María Matilde Favila Durruti. 1984 fue Fernanda Puchetta. 1985 Carolina Viñoles. 1986 Rosana Carbonell. 1987 Claudia Díaz Burgo. 1988 Verónica Curoto. 1989 María Samar Fadón. 1990 Sol Danuso. 1991 Celina Araceli Adi Jalitas. 1992 Débora Mariana Trefontane. 1993 Bárbara Belén Rodríguez. 1990 Gislena Brondani. En 1995 no hubo carnaval, no tuvimos un carnaval. 1996 Virginia Velázquez Lira. 1997 María Betiana Fadón. 1998 Mariana Yaques. 1999 Paula Balacián. 2000 Florencia Arza de Álvarez Zuliani, la nieta de Olga. 2001 Noelia Flores. 2002 no tuvimos carnaval otra vez. Del 2003 salimos por primera vez en la JJ Valle, y ahí Carumbecito se une con Carumbé y salen desfilando juntos, y tuvimos solo una madrinita de batería que para nosotros fue la reina, que fue Ernestina de Chat. En el 2004 sale Marcia Riguero. En el 2005 María Agustina Nicolás. En el 2006 Juliana Arias. 2007 Jimena Torre. 2008 Macarena Nicolás. 2009 Valentina Ríos. 2010 Ailén Cullerí. 2011 Fiamma Montani Díaz Burgo. En el 2012 Rocío Baigorri. 2013 Micaela Pérez Romero. 2014 Valentina Cullerí. 2015 Valentina Nicolás. 2016 no tuvimos carnaval, ¿se acuerda que se quemaron las urnas? No tuvimos carnaval. 2017 Bianca Bonplan. 2018 Emilia Garramuño. 2019 Mora Juliá. 2020 Sofía Carrizo Verón. 2021, que pasó con la pandemia, tampoco hubo carnaval. Entonces nos vamos al 2022 con Valentina Menezes. 2023 Victoria Pérez Romero. 2024 Julieta Scheidler.
2025 Guadalupe Acuña, y ahora vamos a tener una en el 2026 que después la vamos a descubrir. Eso es todo, creo que son muchas. Merecemos que le demos un gran aplauso. Para terminar nuestro programa queríamos hacerle una sorpresa. Queremos que abra nuestro maletín del tiempo. Saquen sus sobres y cuando nosotros le digamos lo van a abrir de a uno. Venga. Saquen el sobre sin abrir todavía. Gracias. Héctor, ¿qué significan esas fotos para vos? Los motores de mi vida, Mariana y Gabriel, gracias por esto. Voy a contar una anécdota de... Este fue el año, el de Mariana, en 1991, cuando el carnaval se realizó en la calle Madariaga. La única vez que Carumbecito participó allí. Este año había ido la comisión de Carumbé a mi casa a pedirme para que Mariana ostentara el cetro máximo de la institución de Carumbecito. Y yo le dije que no, porque me parecía que Mariana no estaba al 100% para ser la reina de Carumbecito. Y en esa época todavía se daba premio al mejor destaque infantil del carnaval. Y me acuerdo que le dije a la comisión que se vayan tranquilos, que si Mariana no iba a ser la reinita de Carumbecito porque la mamá y yo habíamos decidido que no, le aseguraba el mejor traje de destaque del carnaval. Y salió. Y tengo en mi casa esta misma foto encuadrada con la medalla y la plaqueta que le entregaron a Mariana cuando fue el mejor destaque del carnaval infantil. Y acá está Gabriel. Ya pintaba Gabriel en esta época como un gran carnavalero. Soy un poco el culpable de haberlo metido en esto, pero no estoy arrepentido. Porque es un profesional de la hostia y se inició acá, en Carumbecito. Siempre digo que de entrada me di cuenta que él iba a ser un gran artista del carnaval, porque le gustaba muchísimo, de chiquito, fue una cosa que armaba. Hay gente todavía en Libre que se acuerda cuando él organizaba las comparsas barriales en el frente de mi casa y todos los vecinos salían con su silleta a la vereda a ver las cosas que él armaba. Ocupaba los espaldares de la hermana, que ya estaban pelados, libres de pluma, de todo, y los llenaba con bombitas, las chupitas del carnaval, las inflaba y decoraba todos los espaldares con distintos colores y armaba los tonos espectaculares. Y a las nenas de ahí del barrio le ponía y le hacía desfilar. Bueno, todavía hay gente ahí en el barrio que tiene en su memoria esa actividad que hacía Gabriel. Por eso tenía seguridad
que él iba a seguir en esto y hoy lo tenemos como el carnavalesco de nuestra institución. Gracias por esto. Es muy bueno para mí, gracias. De todo corazón. A vos. Gracias. Gracias y agradezcanle a la comisión haber hecho esto. Me lo llevo para mí. Ahora Olga, es tu turno. Llegó mi turno. Olga, lo mismo. ¿Qué significan esas fotos para vos? Es mi nieta. En el 2000 salió reinita. Tenía 4 añitos, fue una de las reinitas más chiquitas. Me acuerdo que cuando iba en la carroza, vos la llamabas por el nombre, pues ella se llama Florencia, y vos le decías Florencia, y ella, claro, era chiquitita, entonces se olvidaba de que era reinita y se daba vuelta y te miraba y te saludaba, ¿viste? Y después al rato reaccionaba y seguía bailando, ¿viste? Porque al ser tan pequeña no se dio cuenta, no tomó dimensión de lo que iba representando. Pero me emociona mucho porque en mi casa no querían que ella sea reinita, pero era un sueño mío. Me fueron a hablar, me acuerdo, tenían otra nena en vista, la nena de Torres, y la nena de Torres en diciembre desistió. Los padres no quisieron que salga, y yo por ser tan carumbecera que amo Carumbé, faltaba un mes para el carnaval. Y asumí el compromiso y bueno, mi nietita fue reinita. Así que le agradezco a Carumbé por todos estos años, por haberme permitido trabajar. Carumbé es una parte mía. Abandoné los sábados y domingos, nos íbamos a trabajar con Héctor y abandoné mucho a mi familia, pero contenta, me veían feliz trabajando para Carumbé y bueno, ellos también disfrutaban. Gracias por este hermoso recuerdo. Y sé que Carumbé queda en muy buenas manos con ustedes y con todas las chicas que están participando. Gracias por todo. Héctor y Olga se merecen un aplauso. Gracias. Gracias, cielo. Gracias, mi nietita. Gracias. Este fue un gran momento. Me encantó compartir con Héctor y con Olga. Qué lindo programa con todo lo que nos contaron también. Muchas historias lindas. ¿Les gustó? Sí. Aprendí muchas historias de Carumbé que yo no sabía. Qué bueno, qué bueno. Me alegro muchísimo. Gracias por haberme invitado. Por venir a Gracias por la invitación y sigan adelante, sigan así trabajando para Carumbecito. Bien, después van a trabajar para Carumbé porque van creciendo. Sí. Y métanle para adelante. Nos vemos en el próximo programa. Llegamos al final. Cuando yo canto y bailo me acuerdo de ti. Tortuga, quiero que bailes juntito a mí. Cuando muera mi carnaval, No sé a dónde iremos a cantar. Este samba nació con mi tamboril. se alimentó de caquitas, de